Estamos en el segundo panel, pero está solamente Silvia Izaguirre, que es puntual. Buenos días a todos. Entiendo que Fernando Atria está en un taco y Alberto Mayor viene, ¿no? Sí, también. Ya, aprovechemos. Aprovechemos. Estábamos conversando de algo que quizás podríamos socializarlo un poquitito más. Se generó un nuevo comité o consejo, que en este caso es por la modernización del Estado, y que creo yo que, a diferencia de todos los demás, tiene una característica de continuo. Este es el único de todos los consejos que se han armado en este gobierno que no tienen plazo de término. No después de entrega de informe ni nada, sino que tienen una lógica continua, porque en gran medida la modernización del Estado, uno de los problemas que tiene es que cuando se trata así en términos tópicos de una vez y en una oportunidad, las cosas quedan ahí hasta que no pasa nada. Alguien tiene que velar porque estas cosas continúen, digamos. Sí, es un gran tema. Es decir, modernización del Estado de partida tiene que ser una política de Estado y no de un solo gobierno, porque además es algo temporal que traspasa a distintos gobiernos. O sea, tú no haces una modernización del Estado del año 90 y quedaste listo. Tienes que ir todo el tiempo actualizándote con las nuevas tecnologías, con las nuevas instituciones que van surgiendo, las nuevas necesidades que tiene el aparato estatal. Y es una política muy compleja, porque si bien existe relativo acuerdo transversal políticamente de cuáles deben ser esas mejoras, es políticamente complejo porque no reporta votos muchas veces, y tiene altos costos para los gobiernos que lo impulsan, porque muchas veces tienen que pelear con los propios sindicatos y empleados públicos. Entonces es un problema que todos los gobiernos quieren un poco quitarle el poto a la jeringa, pero es muy necesario. Y en el último tiempo creo que Lagos fue el último que hizo una gran modernización del Estado, y ahí nos quedamos, y hoy día tenemos un Estado bastante ineficiente y deberíamos avanzar. Hay países bien interesantes, Nueva Zelanda, que tiene un consejo de modernización del Estado permanente, y cada 3 años están obligados a hacer modernizaciones del Estado. Están permanentemente revisando la pertinencia de sus ministerios, de sus contratos con sus funcionarios públicos, de nuevas instituciones que tienen que surgir, de políticas que tienen que revisarse, etcétera. Sí, además hay un componente en todo lo que es modernización del Estado que puede ser engañoso. Cuando uno habla de modernización de cualquier cosa hoy día, automáticamente uno dice, ya, se digitaliza todo, funciona todo con computadores, todo funciona online. Sí, y eso es parte de la modernización del Estado, sin duda. Y de hecho mucho se ha avanzado en Chile. Tú tienes hoy día la posibilidad de hacer una cantidad de trámites que antes te significaban tener que estar en una ventanilla esperando en cola. Hoy día lo puedes hacer online, un montón de ello. Pero la modernización del Estado es mucho más que eso, digamos. Tiene que ver con, por ejemplo, una cosa que tú mencionaste. Siguen siendo pertinentes determinadas instituciones públicas o determinadas jefaturas de servicio, o incluso determinados ministerios hoy, tal cual como eran cuando se crearon. Tienen que estar disociados, por ejemplo, temas que son de una característica similar en jefaturas que corresponden a distintos ministerios, y que por lo tanto se producen unas situaciones de descoordinación patagüina. El tema de los empleados públicos, funcionarios, ¿cuántos deben ser? ¿Cuántos se nombran? ¿Cuántos tienen una carrera funcionaria? Es un medio tema, ¿no? Es un mega tema, es complejo y es políticamente complicado porque afecta a los empleados públicos. El Estado es el mayor empleador en Chile. Imagínate un paro del servicio civil, o sea, el registro civil. Ya lo tuvimos con Piñera. Con el presidente Piñera en primer mandato. El primer mandato, y es complejo. O sea, cada vez que se modifican, si tú haces una modernización del Estado y simplificas papeles, requieres mucho menos personas, por ejemplo, contratadas. ¿Qué haces con ese personal? Cómo se desvincula las jubilaciones. Por ejemplo, el tema de gendarmería. Veíamos justamente un tema de gendarmería esta semana, que amenazaron con irse a paro, a huelga, por sus condiciones laborales muy, muy precarias. El servicio que tiene más licencias médicas, tiene las peores remuneraciones, condiciones laborales bastante duras, y lo que vimos, lo que pasó en la cárcel fue espantoso, el tema de las torturas a los presos ecuatorianos. Ahora, hay una cosa que no sé si a ti te llamó la atención, pero a uno que, aunque conoce el procedimiento y las razones del asunto, igual llama la atención. Tú tienes asociado casi por la vista el que instituciones uniformadas no tienen sindicatos. Instituciones uniformadas funcionan y dialogan y convergen
a las discusiones públicas sobre la base de sus altos mandos. Sin embargo, Gendarmería tiene una asociación de empleados de Gendarmería que es súper activa y que es súper potente. Funcionan con lógica sindical. Sí, pues y de hecho está prohibido por ley. Por eso te puedan digo, tener sindicatos. que puedan tener sindicatos y que puedan tener que puedan hacer huelga. Claro. ¿Ah? Pero funcionan y son uniformados y por lo tanto uno ahí repara y dice, parece que ellos tienen un estatus distinto al estatus que tiene, qué sé yo, la Fuerza Aérea o Carabineros o la Armada. Obvio, tienen un estatus distinto y en el caso de ellos es peor. Es mucho peor. Es mucho peor, pero mucho peor que los otros. Pueden tener todos uniformes, pero hay unos uniformes que tienen hospitales de la institución, que tienen cuestiones maravillosas, tienen las pensiones con perseguidora hasta la 16ª generación, y este tiene uniforme y si tú crees que esto los homologa, no. Estos están muy precarizados. Muy precarias las condiciones que tienen ellos y además dentro del escalafón militar, por así decirlo, ellos ocupan el escalafón más bajo dentro de la estructura militar, tienen las peores remuneraciones y están luchando por sus derechos. Y, ojo, siempre se ha sabido en las condiciones en que trabaja Gendarmería y nunca nadie ha hecho nada. Sí. O muy poco. Sí, yo a veces me pregunto, ¿qué hace que alguien quiera ser gendarme? Creo que es una cosa bien interesante porque conviven con lo que podríamos denominar el extremo negativo de la conducta humana. Es un poco lo que pasa con los periodistas policíacos que uno siempre los tiene que mirar muy de cerca en sus notas y su etcétera, porque ellos tienen de tanto trabajar en crímenes, en todo lo que es desastre humano, ¿ah? Pérdida de humanización, el sesgo de pronto de percibir que el mundo es así, el mundo está dividido entre los que te matan o los que son víctimas, es muy fuerte. Y en el caso de los gendarmes, ellos les toca interactuar en un contexto donde la razón por la que ellos están, las personas que ellos tienen que custodiar están ahí, son porque todos cometieron delitos y graves delitos y por lo tanto la posibilidad de que tú te sientas tal cual como en otros empleos, te sientas reivindicado porque has hecho una contribución gigantesca a la sociedad o porque hay un valor agregado de naturaleza humana en eso, a veces cuesta. Sí, pues sobre todo que nuestras cárceles no cumplen con las condiciones de los derechos humanos. Acá la gente está hacinada en pésimas condiciones y la posibilidad de rehabilitar a estas personas o de insertarlas nuevamente en la sociedad son muy difíciles. Entonces es complejo para un gendarme su vocación. Porque yo creo que me atrevo a decir que no creo que ellos opten por ser gendarme, sino que les tocó, simplemente. No como en otros países donde el nivel de cárceles, en Holanda, fíjate, iban a cerrar las cárceles porque ya no tenían prisioneros. Mira qué maravilloso. Sí, pues. Acá es todo lo contrario. Y tú sabes que había una discusión bien interesante, eso fue hace como 2 años atrás, 3 años atrás, cuando parte la primera lanchada esta de parlamentarios que toman la decisión de proponer qué se hace con las cárceles holandesas si es que no hay delincuentes que las llenen y tienen estos mismos edificios, y por ahí surgió la idea de subarrendarla a los demás países, ¿ya? Y que tú pudieras tener una tercerización de cárceles para, no sé, los delincuentes, qué sé yo, belgas, franceses, y creo que algo de eso también se hace. A ver. Fernando H. ya está acá, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola Silvia. Hola. Estamos hablando de este encontrón entre Gendarmería y el gobierno que, bueno, aparentemente terminó bien, pero que si tú lo miras así con la letra máxima, hay cosas que son bastante incomprensibles, que funcionarios públicos amenacen con huelga, que se supone que está prohibido, que actúen como sindicato. Y tienen varios sindicatos, ojo, no tienen uno. Tienen varios. Hay una realidad ahí que no está totalmente abordada por la ley. Sí, claro, yo creo que
Claro, en rigor no están habilitados para hacer huelga, claro, por razones de buen servicio, etcétera. Y de seguridad nacional, ¿no? Pero en los hechos la pueden hacer, lo cual muestra que la huelga es una cuestión que tiene una existencia, por así decirlo, prelegal. Parte del problema hoy día es que está totalmente, estoy pensando no en Gendarme, sino en general, juridificada, como si fuera un acto jurídico la huelga, ¿no? La huelga es una presión más bien fáctica. Y claro, yo creo que para que no hubiera, para que tuviera sentido una restricción al derecho a huelga en el caso de los funcionarios públicos, que hoy día no tiene realidad, ¿no? O sea, está en las normas, pero no tiene realidad. Bueno, eso supondría que hubiera algún mecanismo alternativo que compensara ese déficit. Y yo creo que hoy día no lo hay. Y como no lo hay, entonces los funcionarios públicos hacen estas movilizaciones y eso tiene, por así decirlo, validación general. No es que no son criticados como que estuvieran haciendo una cosa inaceptable, Sí. están defendiendo sus Ahora, derechos. yo me acuerdo que cuando el anterior mandato del presidente Piñera tuvo esa huelga larguísima del registro civil, básicamente lo que se hablaba, y siempre se habla, es al final la concesión máxima es que no se cobren las multas por no días trabajados porque es ilegal ir a una huelga, o los castigos que tienen que ver con eso, y se transforma eso en una suerte de premio, parte de lo mismo que se estaba pidiendo, que es una cosa que lo encuentro un poquito media patética, digamos. Y ojo, Bueno, el equivalente en el sector privado es que se paga un bono Sí, Fin de por el fin de conflicto. conflicto. que yo creo que es una práctica que debería ser abandonada, por supuesto, porque en el fondo funciona como una práctica antisindical. Oye, además es un estímulo para que tú provoques huelga. También, si que vas a obtener un beneficio económico al final, entre huelga y no huelga, bueno, por último tú puedes decir, oye, O sea, las huelgas si las en condiciones son las minería, mismas, tenemos un bono final del muchas veces conflicto. la huelga en minería es por el bono de fin de conflicto o por el bono que supuestamente tienen que darle, y muchas veces esos bonos superan los 40 millones de pesos. No, yo no tengo antecedentes para pensar que las huelgas sean por eso. De hecho, esos bonos originalmente tenían el sentido de compensar la remuneración que no se percibía durante la huelga. En los hechos yo creo que funciona como una práctica antisindical. O sea, como una manera de que el empleador lo que hace es paga un bono y en vez de eso, y con eso evita mejorar las condiciones de un modo que le sale más caro, porque evidentemente el empleador también hace un cálculo. Aquí hay un tuitero que dice: soy funcionario de Gendarmería, la principal razón por la que el personal uniformado entra al servicio es la estabilidad laboral, dice, y una futura jubilación sin AFP, porque no tiene, claro, efectivamente los gendarmes están sujetos a un sistema distinto. Bueno, como los servicios militares, o sea, las distintas ramas de los militares tienen salud, tienen beneficios en vivienda, tienen varios beneficios sociales que puede ser... Pero no son extensivos todos a Gendarmería, ¿no? No son todos extensivos. Yo pensé que Gendarmería también tenía servicios de salud especiales. Sí, debe tener, pero no tienen hospitales, digamos. No, Tienen- bueno, hospitales no, como el de la FACH no, pero servicios especiales de salud, de vivienda también, tienen bonos extra y les dan vivienda. Yo creo que una pensión digna, a diferencia de la mayoría de los trabajadores chilenos, es un buen incentivo, claro. Sí, en un buen sentido. Eso, que tú no estés dependiendo de si que depositaste o no depositaste, si que ahorraste o no ahorraste, puede ser. Y la estabilidad laboral, en gran medida, es cierta porque no es una cosa que bruto, que apreciado el trabajo, por lo tanto la estabilidad laboral se te mantiene. Pero la pregunta es ¿por qué Gendarmería y no otra rama, por ejemplo como Carabineros, que también tiene estabilidad laboral, que también tiene estos beneficios y que es mejor remunerado? ¿Por qué Carabineros no? O sea, ¿por qué ellos optan por Gendarmería y no por otras ramas? Que podría ser Carabinero, que también te da estabilidad laboral, también tienes beneficios sociales. Bueno, yo aquí me puede corregir la misma persona que me mandó, pero yo tengo la impresión que cuando tú tienes una situación particular y beneficiosa en el lado sindical, perdón, de pensiones, tienes en términos de salud un hospital, pero extraordinario y mayor, tienes una serie de beneficios, la demanda por ese trabajo debe ser enorme. Y probablemente no todas las personas que postulan son las personas que quedan. Claro. Y por lo tanto tienes que buscar algún otro... No te digo que todas las personas que llegan a Gendarmería son personas que rechazaron en Carabineros, pero
probablemente hay un montón de gente que quería ser carabinero antes que gendarme, quién sabe. Pero por otro lado, las ampliaciones de dotación de carabineros no se han realizado, ¿no? No, es verdad, no se han realizado. Alberto Mayor llegó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Buenos días. Estábamos conversando con Silvia sobre este Consejo Nuevo de Modernización del Estado, que se formó en torno ya no a parlamentario, sino que básicamente de centros de estudio. Hay montones de centros de estudio que están participando ahí. Y yo tengo la impresión que hay 2 o 3 novedades en eso. Una es que es continuo el Consejo, a diferencia de los demás que tienen su tiempo agotado al informe que producen y ya. Y que es continuo en gran medida, como conversábamos con Silvia, porque la modernización del Estado tiene que trascender los gobiernos, digamos, si no... Pero cuando tú tratas de explicar qué se debe modernizar, qué es urgente modernizar y qué puede esperar, las visiones son impresionantemente distintas de acuerdo a quién persona le pregunte. ¿Ah? Hay gente que, por ejemplo, dice parte de la modernización del Estado es cambiar la Constitución. Y hay otra gente que dice, no, la reforma del Estado tiene que ver con, por ejemplo, la pertinencia o no pertinencia de determinadas instituciones a cargo de determinados tipos de beneficios sociales o de beneficios sociales, cómo se coordinan las cosas, en fin, más un flujo informativo coordinado que un problema de cómo queremos que sea la sociedad. Sí, a ver, yo creo que ese planteamiento es justamente lo delicado que ha sido todo el proceso de modernización del Estado en todos estos últimos años, es que ha sido fundamentalmente un examen de algunos elementos, no de todos, de algunos elementos de la burocracia estatal. Y para ser honesto, desde esa misma época que empezamos a hacer ese análisis de la burocracia estatal, desde esa misma época que el Estado cada vez importa menos, no en Chile, en el mundo. Y que las posibilidades de planificación exigirían ir mucho más allá. Pongo un ejemplo. Administrativamente Chile ha ido aumentando su cantidad de regiones. ¿Tiene sentido la regionalización de Chile administrativa desde el punto de vista de la planificación? ¿Es realmente diferente la planificación que yo debiera hacer de la primera región con la segunda, respecto a la tercera, respecto a la 15ª? ¿Es realmente distinto? ¿O se cumple, lo que probablemente se cumpla, es que si uno hace un examen académico, reposado, lo más probable es que tenga una conclusión más parecida a lo que logró la Corfo con académico el año 40, que dijo que en realidad en Chile habían 7 zonas, ¿ya?, que eran las que debería planificarse el desarrollo de Chile. Y hay bastante acuerdo en eso. Y hay bastante acuerdo en eso. Entonces, a ver, pero entonces, ¿para qué hicimos las regiones? Porque teníamos un defecto de que habían zonas que estaban completamente pauperizadas en sus ingresos y funcionamiento regional, y por tanto para eso les dimos además la guinda de decir que esto es una región, ¿ya? Y con eso les damos efectivamente un poco más de dinero, ¿ya? Y administrativamente entonces tiene una mayor capacidad. Pero eso es un problema local. Cuando está la planificación país, eso es un tema que obviamente tiene que ver con la racionalización del Estado. Luego, la regulación del funcionamiento hoy día del sistema financiero, que es tan importante para el funcionamiento del Estado, a tal punto que gran parte del financiamiento que proviene de las obras públicas proviene del sistema financiero, bueno, debiera haber también, cuando uno mira el informe de pasivos contingentes del Estado, lo que el Estado reconoce en deuda a privados, uno ve una serie de cuestiones que son irracionales, que tiene que ver con la licitación de las cárceles, que tiene que ver con la licitación del CAE, que tiene que ver con muchas cosas, donde hay muchos gastos que son irracionales. Bueno, eso no está entonces Entonces tú dices muy bien, o sea, podríamos ampliar esta conversación, y creo que justamente esa es la virtud que debiera tener esa discusión. Ahora, donde efectivamente fuera vinculante toda la discusión, y no solamente la parte que significa decirle a los funcionarios públicos que no sé qué cosa, que hay que bajarle o hay que reducirle no sé qué beneficio, ¿no? Porque claro, racionalización del Estado para cierta orientación política en Chile significa básicamente bajar costos. Entonces, si pensamos esto así, bueno, estamos bien lejos. El Estado japonés es gigantesco, y uno de los países con mayor innovación tecnológica del mundo. Entonces, no tiene que ver con el tamaño, no con el tamaño, tiene que ver con un diseño.
Yo tengo entendido que una de las tareas es justamente el tema de la descentralización y cómo se debiera distribuir, digamos, o cómo debiera estar el Estado presente en el territorio nacional. Tú sabes que hoy día si se crea una nueva región, se reproduce completo el Estado central en esa región. Y muchas veces no tiene sentido y se crean, digamos, todos los ministerios, todas las secretarías regionales, los departamentos provinciales, etcétera, etcétera. Es como una multiplicación de burocracia. Muchas veces celular, que no responde a una lógica y menos todavía hoy día con las nuevas tecnologías que permiten muchas veces agilizar información. Y es curioso, pero yo no soy experta en descentralización, pero he escuchado expertos que han dicho que a medida que aumentamos las regiones, debilitamos las regiones. Pierden fuerza, pierden poder. Uno pensaría que tienen esa autonomía, les sirve justamente para luchar por sus propios recursos. La cantidad de gente que aplaude y dice, hoy nace la nueva región del Ñuble, ponte tú, y aplauden. Bueno, eso muchas veces les juegan. No sé qué significa en términos claros. Vas a tener un secretario regional ministerial, sin duda. Pero lo que se genera en esa región, ¿se gasta en esa región? Yo creo que no. No. O sea, yo no creo que la mayor creación de regiones le quite mucho poder a las regiones, porque yo creo que las regiones no tienen mucho poder que perder. O sea, cuando tú estás en cero es bien poco lo que puedes perder. Por supuesto que puede ser problemático desde otros puntos de vista, y yo creo que hay que entender, o sea, en vez de decir, que mire esta gente tan peculiar en Ñuble, que es puro para tener un Ceremi y celebran que haya una nueva región, hay que tratar de entender el fenómeno. Yo creo que el fenómeno, y yo creo que es parte del problema que al cual se pretende apuntar con esto se dice que se apunta con esto de la modernización del Estado, pero que en realidad no es la cuestión. O sea, que es la cuestión que no va a ser enfrentado, es que nosotros tenemos un Estado que es el Estado que corresponde al modelo neoliberal, que es un Estado ineficaz. Ineficaz no para cuestiones pequeñas, ineficaz cuando tiene que actuar en cuestiones importantes. Y eso ha sido un Estado que ha sido el resultado de 30 años de evolución bajo una política que también es ineficaz. Y el ejemplo de la descentralización es el mejor ejemplo. No ha sido posible avanzar significativamente en descentralización, aunque yo no he escuchado a nadie que defienda el modelo centralizado que hay en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que no haya desacuerdo en la necesidad de descentralizar y sin embargo tengamos todavía un modelo institucional, una distribución de poder administrativo que es una pieza de museo institucional? O sea, esto es un sistema completamente decimonónico. Y sin embargo, en 30 años no ha sido posible avanzar. Cuando se puede avanzar es porque hay alguna ventana de oportunidad que se abre y se logra que se elijan los gobernadores regionales, que yo creo que es un avance significativo. Pero no se puede hacer de una manera racional, en que discutamos cuáles son las potestades efectivas, las condiciones de actuación eficaz que se le traspasan. Eso no se puede hacer. Entonces, esto va a funcionar con que se van a elegir los gobernadores, y los gobernadores, con la legitimidad democrática que les da su elección, van a empezar a presionar y va a tirones, y entonces va a salir y van a reclamar, por así decirlo, para poder cumplir con sus mandatos, van a reclamar alguna potestad, y entonces va a ir evolucionando un sistema, y entonces en 2 años después vamos a tener informes del centro de estudio diciendo, mire qué irracional el sistema, porque evidentemente cuando funciona a través de tira y afloja, es un sistema que va a ser irracional. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué no hay en Chile la capacidad de enfrentar el problema de la centralización? Es decir, aquí tenemos un problema. Este no es el único país que se ha movido en modelos centralizados o que están en la necesidad de moverse de modelos centralizados a modelos descentralizados, pero parece que ser, no sé si el único, pero uno que no puede hacerlo. Y la pregunta interesante entonces es, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no es posible que la política, y no estamos hablando de que lo hagan en 2 meses, hemos tenido 30 años, ¿por qué no es posible que la política diga, aquí tenemos un problema, enfrentémoslo con eficacia? Y yo creo que eso apunta a una de las condiciones de la política chilena, que no tiene condiciones de acción eficaz. Y eso, por supuesto, ha implicado que cuando se trata de que se van desarrollando patologías con el normal desenvolvimiento de las cosas, porque así funcionan las cosas, y entonces para evitar esas patologías hay que ir interviniendo eficazmente, bueno, entonces esa intervención es imposible o no se realiza, y entonces cuando uno mira 30 años después y mira a Carabineros o mira a Gendarmería o mira a prácticamente cualquier dimensión, claro, se encuentra con todo el desarrollo 30 años después de todas las patologías que, por otra parte, cada una de ellas es perfectamente razonable y previsible, entender que va a empezar a surgir y que no ha sido posible enfrentarla. Yo creo que Fernando siempre le echa la culpa al neoliberalismo, o sea, de todo. Chile, ese es el gran problema de Chile. Bueno, me gustaría, ¿puedo terminar? A ver, si no mira cómo funcionaba el Estado 30 años antes,
no funcionaba mucho mejor. Y de hecho el Estado en países comunistas no funciona extraordinariamente bien. En países más socialistas puede funcionar bien. Yo viví en Alemania, el Estado funcionaba maravillosamente, una burocracia enorme, pero funcionaba muy bien. Pero hay otros países bastante liberales como Neozelandia o Australia que funcionan también muy bien, o Estados Unidos, donde funciona muy bien el Estado. Creo que qué tipo de Estado, si queremos un Estado neoliberal, comunista, socialista, da lo mismo, es un tema político que se tiene que zanjar democráticamente. Pero lo que no puede zanjarse democráticamente es cómo tiene que funcionar ese Estado, ya sea neoliberal o más socialista o más lo que sea, el apellido que quieran, pero cómo tiene que funcionar, cuál tiene que ser la musculatura de ese Estado para que sea eficiente en cualquiera de esas ideologías políticas, porque todas esas ideologías son democráticas y eso es el juego de la democracia en el fondo. Entonces no creo que una comisión de Estado o de cualquier gobierno pueda zanjar esa discusión que nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, zanjarla en cada elección. Lo que tiene que zanjar esta comisión... No tenemos ese poder. Ojalá la tengamos, pues, Fernando, de eso se trata. Tenemos, de hecho. Bueno, hay que empujarlo para que se tenga. Pero lo que quiero decirte es que esa discusión es una discusión política que tenemos que tener la ciudadanía y que tienen que estar todos los instrumentos para que nosotros podamos elegir qué tipo de Estado queremos y qué tipo de democracia queremos. Pero más allá de eso, tiene que haber un consejo, que es lo que ocurre en varios países desarrollados del mundo, que lo que le importa es que ese Estado, ya sea neoliberal o socialista o el adjetivo que tenga la musculatura para poder ser eficiente. Y hoy día en Chile tenemos un Estado muy poco eficiente y que ve más allá de su neoliberalismo. O sea, o me vas a decir que en la época de Allende el Estado era ultra eficiente, o antes de Allende. O sea, más la Universidad de Chile, no, es que pareciera que esto es un poquito ridículo, pero no es ridículo, es igual de ridículo que pensar que toda la culpa lo tiene la neoliberal. En los 50 eran aceptables. O sea, deberíamos decir que como no había voto femenino en el año 30 o el año 40 en Chile, había una situación de tiranía respecto de las mujeres. Sería lo mismo tener hoy día una regla que le prohibiera a las mujeres votar, que lo que significaba que esa regla existiera al 45. Bueno, pero tú yo creo que evidentemente no. Entonces decir, mire lo que pasa en el 45. Es que entonces el tema de la ineficiencia, no tiene que ver con neoliberal o no, es un tema cultural también. Y la Universidad de Chile, que no es neoliberal... Tengo que hacer un alto. Oye, pero es que habló como 20 minutos. Pero volvamos a ese tema. Ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Te cobran la estampilla nomás. Sí. Llega la nueva gastronomía y música en vivo en el Hotel El Sheraton Santiago. Los grandes éxitos de todos los tiempos se pueden disfrutar los viernes y sábados desde las 20-30 horas en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton, en un ambiente privado, elegante y acogedor. Venga a vivir un momento inolvidable en Hotel Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Estamos en nuestro panel de los días jueves con Fernando Hacha, Silvia Izaguirre y Alberto Mayol. Hay un tema para meternos en temas contingentes. Pero es que a mí me gustaría volver. Ya. Muy caliente. Pero con derecho a réplica. Sí, con derecho a réplica. El punto yo no creo que sea la eficiencia del Estado. Eso a esta altura yo creo que, o sea, en la situación en la cual nosotros estamos, yo creo que es una exquisitez. No porque no sea un problema la eficiencia, que el Estado sea eficiente. Yo creo que el problema es la eficacia del Estado. La eficacia quiere decir que sea capaz de identificar un problema,
identificar la forma de solucionarlo y realizar lo que sea necesario hacer para solucionarlo. Y yo creo que un Estado ineficaz no es casualidad en Chile. Nosotros tenemos un Estado que es, yo creo que notoriamente ineficaz. Es cosa de pensar, mirando de aquí para atrás, 30 años. Y entonces uno dijera, a ver, busquemos algún ejemplo de algún caso en que la política haya sido capaz de identificar un problema gordo, digamos, una cosa importante, y que requería una decisión transformadora, y que haya podido identificar cuál es la decisión requerida y tomarla, y de una manera razonablemente satisfactoria solucionarlo. Y yo creo que si uno mira, yo pensaría que el único caso de esos es la reforma procesal penal. Me quitaste la palabra de la boca. La reforma procesal, entonces, preguntémonos, ¿qué situaciones análogas a la reforma procesal penal ha habido en los últimos 30 años? Y no son cualquiera 30 años. No, nos dicen que son los 30 años de mayor progreso de Chile, en que las cosas han cambiado tan grande, entonces que se ha producido una transformación total de la experiencia en una generación, etc. Y en estos 30 años de transformaciones tan increíbles en el mundo y en Chile, cuando uno mira para atrás, se da cuenta de que no hay. Entonces, por ejemplo, ha habido capacidad de enfrentar y darle alguna solución que sea mínimamente razonable. No digo correcta, no digo perfecta, digo mínimamente razonable al problema de la reivindicación del pueblo mapuche. El primer intendente que llegó con un plan para eso, que fue Huenchumilla, presentó el plan a las 9:30 y a las 10 de la mañana ya estaba fuera. ¿Ha habido alguna capacidad? Eso es, yo le dije alguna vez a Francisco, lo presentaste a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde estaba fuera. Y él me dijo, no a las 2 de la tarde, a las 9:30. Después, ¿ha habido alguna capacidad? El tema de la centralización. ¿Ha habido alguna capacidad de enfrentar un problema y solucionarlo? Y yo creo que cuando uno tiene un Estado que es así de ineficaz, entonces, claro, se empiezan a producir todo tipo de patologías. Y entonces pasa lo que pasa hoy día. O sea, yo creo que lo que pasa con las cárceles es una ilustración del problema que tenemos con el Estado. Porque que en las cárceles, que están fuera de la vista del público, por supuesto, ¿no? Que ahí la gente, mandamos a la gente y nos olvidamos de ella. Y entonces después va, gran mérito para él, el primer ministro de Justicia que fue a una cárcel fue Felipe Bulnes. ¿Y qué fue lo que él encontró? Claro, pensemos en abstracto. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar? Si tú encierras a toda esta gente despreciable, la metes en un lugar, la cierras, tiras la llave lejos, no nunca más, abres la puerta 25 años después, ¿qué vas a encontrar? Bueno, vas a encontrar lo que encontró Felipe Bulnes. Ahora, guardando las diferencias de proporciones. ¿Qué pasa si tú tienes un sistema educacional que está pensado para los pobres? ¿Qué pasa si tú tienes un sistema de salud que está pensado para los pobres? Bueno, va a empezar a desarrollar todas esas patologías y la manera en que va a evolucionar va a ser hasta un punto bastante parecido al que tenemos hoy día. Oye, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con Fernando Ángel en el tema de la eficacia, que tenemos un Estado ineficaz, pero mi punto es que no creo que esa ineficacia se deba a que el Estado sea neoliberal, ¿ya? Porque esa ineficacia se da en estados, como te decía, con distintos apellidos a lo largo del mundo, y hay estados neoliberales que son bastante eficaces. Creo que tenemos un problema tremendo de ineficacia en el Estado, y eso lo hemos tenido siempre, ¿ya? Yo no puedo hacer una comparación cuánto mejor es ahora que antes, pero lo hemos tenido siempre. También antes éramos muchísimo más pobres. ¿Cómo puedes decir eso si no tienes una comparación con cómo era antes? No puedo decir el grado, pero antes era tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Porque piensa cómo operaba el Estado en temas de burocracia. ¿Cuál era el servicio que entregaba el Estado en salud antiguamente? ¿Tú crees en que educación? Es razonable preguntarse cómo era el Estado en Chile y calificarlo de ineficaz, ignorando, por ejemplo, que Chile tenía, no sé, $900 de ingreso per cápita? No, entonces considerando, ¿qué importa? Lo comparamos tal cual y decimos, Fernando, considerando eso y considerando que hoy día también tenemos un ingreso per cápita de un país medio que no nos podemos comparar con Australia, Nueva Zelanda o Canadá, ¿verdad? Yo no creo que el Estado chileno actual tenga la capacidad de llevar adelante una reforma educacional como la que tuvo en Chile en los 60. Pero déjame plantearte... Las universidades estatales fueron capaces de triplicar su matrícula en 5 años, entre el 65 o en 7 años. En los últimos 30 años se ha triplicado el monto que se asigna a la educación en Chile. No estamos hablando del Estado, de la plata del Estado. El argumento acerca de la ampliación de la matrícula ha sido, esa ampliación en educación escolar con el Estado, solo el Estado. Pero el Estado pudo proporcionalmente aumentarla de una manera por lo menos comparable
El Estado, así que está bien, El yo no estoy Estado- diciendo que el Estado haya sido ideal, porque todas esas comparaciones yo encuentro que son un poco ridículas, porque toman en cuenta... Pero tú lo ignoran- haces, pues, cuando dices que esto es yo un lo problema del estoy Estado diciendo neoliberal. Es que yo no creo, no, lo estoy comparando. Tú Yo- dijiste, al tú- ser Estado neoliberal, no, significa que no. otros Estados no neoliberales... Yo no estoy haciendo son una mejores. comparación, porque yo creo que cuando uno compara con Holanda, con Alemania, con el 40, etcétera, se salta un montón de cosas, y entonces creo que es una comparación, como ya dije, un poquito absurda. Pero es absurdo Pero que lo tú yo lo creo- dices, pero perdona. Bueno, yo llegar y tengo simplemente derecho a decir- réplica, ¿o no sí, tengo derecho a déjame réplica? terminar. No, es que Llegar tú y has hablado todo el simplemente rato, vos, decir, Fernando. El Bueno, Estado anterior la al mujer no 70 puede hablar. era ineficaz. Porque sí, yo creo que es completamente injustificado nomás. Yo creo que es injustificado echarle la culpa a la ineficacia del Estado, donde yo estoy de acuerdo con Fernando que es ineficaz, a el neoliberalismo, ¿ya? Y creo que el tema de la descentralización, que Chile es un país tremendamente descentralizado, cuando ha habido intentos de descentralizar, fíjate tú, se han opuesto tanto la derecha como la izquierda. Y en las formas, sí, vamos a elegir gobernadores, pero ¿con qué atribuciones? ¿Con qué atribuciones? Pero no yo hubo tengo- espacio político, y esto no fue por la izquierda, ¿eh? O sea, no fue por culpa de la derecha, solamente. Acá no hubo voluntad política para avanzar en decir, bueno, ¿cómo queremos que sean los gobernadores? ¿Qué atribuciones tienen que tener para que de verdad tenga sentido elegir gobernadores? Yo tengo la en impresión, regiones? yo tengo la impresión de que, independientemente de que pueda haber una variable ideológica en, sin duda, toda la construcción del Estado, hay otra variable que incide profundamente, que quizás no se ha mencionado con el nombre directamente, que descentralizar, modernizar el Estado, hacer que el Estado sea eficaz en cosas que antes no lo era, todos son cambios de poder. Sí, Sí, po. exacto. Todos son cambios de poder. Y básicamente la razón por la que en gran medida no hemos podido abordar una mejor eficacia en eso es porque el principal cargo de poder que tiene el país y donde todo converge como una pirámide en la cúspide es este presidencialismo brutal que tenemos nosotros, que se replica exactamente igual en Cada lugar, en cada en cada lugar. cosa. Y por lo tanto, uno cuida que ese tipo de control, ese tipo de ejecución, ese tipo de poder no se diluya, no se debilite. Por ejemplo, cosas básicas, cosas que alguien podría decir, la cantidad de parlamentos que tienen la posibilidad de iniciar proyectos de ley. Y en Chile no puedes iniciarlo si que eso significa un peso. Y por lo tanto, ahí se te fue... Claro, pero es que uno se pregunta, es que en los otros países, no sé, Silvia nos podrá ilustrar, como en Alemania, en Holanda, etcétera, es que los parlamentarios y los primeros ministros o los presidentes son tipos buenos que no tienen problema en compartir el poder. O sea, porque el problema de compartir el poder, de descentralizar o de hacer otro tipo de reformas que implican transferir poder, bueno, ese problema siempre se va a enfrentar al hecho de que el que tiene el poder va a preferir seguir teniéndolo que no tenerlo. Obvio. Entonces, el problema en Chile es un problema de diseño político, evidentemente, de que cuando hay que tomar una decisión de ese tipo, en Chile no se puede tomar. Pero eso no es porque por una especie de apreciación general sobre la naturaleza humana. Todo el que tiene poder quiere seguir teniéndolo, porque precisamente un sistema político eficaz es un sistema que se enfrenta a ese problema y que está diseñado de modo tal que se pueden tomar esas decisiones. Déjame plantearte, No se pueden tomar. una cosa, Fernando. Mira, hay un ejemplo que yo alguna vez conocí. Hay un ejemplo que me parece tremendamente interesante, a pesar de que es una cosa minúscula. El rey de Bután decidió que a partir de su cargo, nunca más Bután iba a ser una monarquía clásica, piramidal, etc. Y su hijo, que era el que iba a detentar este asunto y que fue su último acto, qué sé yo, de delegación sanguínea, Claro. tenía que gobernar un gobierno donde se generaran procesos crecientes de democracia interna, parlamentos y todas las cosas que no existían. Y mandó un montón de gente a estudiar a distintas universidades del mundo cómo se podía hacer. La única gracia que él planteó, y que es probablemente responde a alguna de las preguntas de Fernando, es que lo dijo, mira, todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer a partir de un determinado año que todavía no es. Lo vamos a hacer dentro de 6 años. A partir de ahí, por lo tanto, nadie se tiene que sentir como que de alguna manera tiene una hachita que afilar en esa situación. Cuando tú estás modernizando el Estado, mientras esa modernización todavía te beneficia,
o tú puedes ser parte de los logros o las ventajas de esa modernización, tiendes o puedes tener a diluir las cosas, a hacer comisiones que no llegan a nada y mantenerte en el lugar siempre, si es que acaso parte de la modernización significa que tú pierdes poder. Y por lo tanto mantienes el control. La lógica de la descentralización que usted ha mencionado se escucha como cacareo desde hace cualquier cantidad de tiempo, pero eso depende del presidente de la República. Sí, pues. Y de nadie más. No, también del Parlamento. Y depende de que haya un gran acuerdo en el Congreso. Sí, pues. Y entonces siempre que se discute pasa lo que acaba de hacer Isidro Seguirre. Entonces la derecha dice es que la izquierda no votó. Y la izquierda dice es que la derecha no votó. Entonces nosotros los ciudadanos nos quedamos en plan de, bueno, ¿a quién le pasamos la cuenta? ¿No le pasamos la cuenta a la derecha y votamos por la izquierda para que haya descentralización? ¿O le pasamos la cuenta a la izquierda y votamos por la derecha para que haya descentralización? Pero resulta que todo es fuente de Juna, señor. No, o sea, todos somos responsables porque resulta que como se requería un acuerdo de todos, y entonces cuando uno necesita medidas como transferir poder para reconocer la existencia política del pueblo mapuche o descentralizar, y para eso dicen, está bien, eso solo vamos a hacer cuando estemos todos de acuerdo, la respuesta, lo que va a pasar, lo que el sentido común te indica que tú puedes predecir es, eso no se va a solucionar nunca. Disculpa, hay varias explicaciones que se van sumando históricamente en Chile para poder llegar a esta situación. La primera es que, siendo América Latina un continente sumamente oligárquico, ya no nos olvidemos que en América Latina lo que hubo fue un cambio de mando en la independencia sin cambio de mando. O sea, los que eran pro-rey dejaron de ser pro-rey, pero eran lo mismo y quedaron a cargo. ¿Ya? Fue cambio de sombrero, ¿ya? Fue cambio de lado del mesón. Esa estructura oligárquica empezó a pesar fuertemente, y dentro de América Latina Chile se considera, según la historiografía especializada del siglo XIX, el país más oligárquico de todos. La única definición para Chile, oligarquía. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que esa oligarquía define en un momento determinado que los procesos de democratización deben postergarse, dado que la ciudadanía no está en condiciones de tomar decisiones porque no tiene las condiciones educacionales. Pero esa oligarquía, parte de esa oligarquía, se pone a formar las condiciones educacionales. Cuando viene la rebelión en favor de efectivamente constituir un Chile a partir de esas condiciones ya educacionalmente un poquito más abiertas, ¿ya? Viene, y donde Chile está en un proceso de desarrollo importante, que se suele reflejar en la crisis de Balmaceda, ¿ya? Viene un gran golpe del grupo oligárquico más conservador que elimina esa posibilidad. Y la elimina muy duramente, sí. Muy duramente. Es más traumático probablemente desde el punto de vista de la historia y del desarrollo de la historia de Chile que incluso el golpe a la UP. Entonces, si uno mira eso y luego ve una cultura que se fragua durante todo este tiempo basado en el principio de incapacidad del chileno. El chileno considera que no es capaz de hacer bien las cosas. Ese es su principio, nosotros lo llamamos en una investigación la idea del pecado económico. O sea, nosotros no somos capaces de rendirle pleitesía adecuadamente al dios del dinero y por tanto nunca lo tenemos. Y siempre estaremos en condiciones de dilapidar inadecuadamente lo que tengamos, de no invertir adecuadamente lo que tengamos, en fin, y siempre vamos a terminar en la pobreza. Con esa condición cultural, naturalmente se produce además una situación de profecía autocumplida que hace que sea muy difícil efectivamente el proceso de modernización económica. Irónicamente, el gran proceso de modernización económica fue lo más resistido por la oligarquía, que fue la reforma agraria. Ese es el gran proceso de transformación económica en Chile que generó la posibilidad de que hubiera burguesía. Normalmente los burgueses están en contra de la reforma agraria, pero es curioso porque es lo que los favoreció. Entonces, aquí hay un proceso largo en el cual efectivamente hay una delegación de poder. Y llega finalmente el neoliberalismo y dice, el Estado debe ser mucho más pequeño. El poder político debe ser mucho más pequeño. Y los funcionarios públicos deben ser muy reducidos. De las 40 medidas de Allende, 12 eran sobre funcionarios públicos. Pasamos a prácticamente cero, o sea, en cualquier propuesta política hoy día. Si tú consideras que el funcionario público no va a ser un sujeto en la historia, no puedes tener un Estado que pretenda tener eficacia, imposible. O sea, sería ridículo pensar que el Estado, sin sujeto, es capaz de hacer algo. Y le duela a quien le duela, le molesta a quien le moleste, porque los funcionarios públicos, por muy mal manejo además gremial, tienen una pésima imagen pública y todo lo que quieran, pero resulta que los funcionarios públicos son esenciales. ¿Ya? Y gran parte de las luchas que tienen los funcionarios públicos, que no he sido capaz de explicarlo nunca, ¿ya? Tiene que ver con que los derechos laborales que los trabajadores en el mundo privado tienen, ellos no los tienen. Nosotros no los tenemos. Y por tanto, entonces hay otro tipo de prebendas, que son los que la gente ve y dice no puede ser. Entonces, enfrente de ese escenario uno dice, a ver,
claramente el neoliberalismo ha sido un aporte en este proceso de oligarquización, donde además esta oligarquía no permite que haya nuevos estamentos. ¿Por qué los científicos en Chile no son un grupo de poder? ¿Por qué la cultura no es un grupo de poder como lo es en muchos otros países? Bueno, básicamente porque los estamentos que en Chile tienen más poder, mundo militar, mundo de la iglesia, no les gusta que entren nuevos estamentos. En la política, nuevos actores, todo eso es parte... Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Te hacen una oferta. Cuando tú lograste entrar más o menos, te dicen, bueno, pero venga por acá. Y el camino estará pavimentado. Y como efectivamente no hay más camino pavimentado para Chile, la mayor parte de los actores tienen que tomar la decisión y decir, ok, me voy por el camino pavimentado. Entonces, esta historia de capacidad de captura, de capacidad de esta oligarquía, es una historia bastante clara, bastante contundente, y eso es lo que frena en gran medida. Tomar medidas para esa distribución de poder en sentido grande, bueno, evidentemente choca con esa situación. Oye, más allá de los sarcasmos de Fernando, creo que, a ver, más allá, o sea, hay un tema acá de captura política del tema de la centralización y tiene que ver justamente con lo que tú decías. Es decir, hoy día el status quo de los políticos, tanto de izquierda como de derecha, en el fondo, se reparten el poder y tienen concentración de poder. Y cuando tú, por ejemplo, quieres juntar dos ministerios, o sea, te pongo un ejemplo, si tú quieres juntar dos ministerios que tiene todo el sentido de ser, el gran conflicto es que van a haber un ministro menos. Y entonces esa persona y ese sector va a tener menos poder, menos representación, etc. Y ese es el conflicto humano que muchas veces impide que se puedan ir modernizando las instituciones del Estado. Y ocurre bastante lo mismo en el tema de centralización. Yo he conversado con gente de izquierda y derecha que se oponen a la descentralización y otros que están a favor de la descentralización. Y el gran conflicto muchas veces tiene que ver con la pérdida de poder de ciertas estructuras. Y por eso es tan bueno cuando tú haces estas reformas, es que tú las piensas a 10 años plazo, a 6 años plazo, cosa que no te va a tocar a ti. Cuando tú quieres cambiar los años de presidente, por ejemplo, no lo haces como lo quiso hacer el presidente en Paraguay para él mismo. Lo lógico es que tú lo pienses como, a mí no me toca, le toca al próximo, al subsiguiente, porque es una lógica de Estado que le hace bien al país. Y eso nos falta mucho en Chile. Yo echo de menos en la discusión política y en la deliberación en el Parlamento, que se tomen decisiones pensando más bien en el largo plazo y no muchas veces respondiendo a la coyuntura puntual que busca satisfacer a ciertos grupos de interés, por ejemplo. Pero, o sea, y pongo el último ejemplo. Vamos a crear ahora, va a inaugurar ahora el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí. Yo me he dedicado un poco a este tema y creo que lo que corresponde es que la educación superior esté junto con ciencia y tecnología. La mayor parte de la ciencia y tecnología y innovación se produce en las universidades. Lo lógico es que eso haya una sinergia y estén juntos. Pero no. ¿Qué nos dice hoy día lo que va a pasar? Es que vamos a tener un ministerio de ciencia y tecnología por una parte, ¿verdad? Como república independiente, y sabemos cómo es lo que cuesta coordinar las instituciones del Estado, y vamos a tener una subsecretaría de Educación Superior en el Ministerio de Educación. Porque al grupo que protesta, que reclama, se le da algo que parezca bueno para su grupo, pero que en realidad no sirve, porque las personas que están pidiendo eso no tienen por qué entender de política pública y creen que efectivamente un ministerio les va a potenciar. Tú dices bien, estoy completamente de acuerdo, lo lógico, y eso existe en todo el mundo, es que el sistema de educación superior y el sistema de ciencia y tecnología están bastante unidos, versus que el sistema de educación superior no esté junto con la educación escolar, claro. Ni preescolar, y que sean efectivamente modelos en ese sentido distintos. Y evidentemente, pero también si nosotros decimos, hagamos entonces un ministerio nuevo, hay todo un séquito de personas que dicen no, porque resulta que no. Entonces, a priori, aparecen muchas de estas discusiones. Yo hago una pregunta, por ejemplo, Silvia. Hay varios países que tienen centros de investigación que son del Estado. Sí. ¿Ya? Uno para temas internos, otro para relaciones exteriores, y en fin. Y ahí hay una disputa intelectual, también política interna, no hay que ser ingenuo, pero hay una disputa intelectual, donde muchos de esos elementos podrían llegar un día y decir, ¿saben qué? Sugerimos al Estado hacer tales reformas. Y si eso ocurre, es muy difícil para el Estado, como sea, decir que no a un centro que le es propio. Entonces, yo pregunto, el grueso de los grupos más cercanos al libre mercado, ¿estarían dispuestos a que un centro de investigación tenga algún nivel de influencia estatal, tenga algún nivel de influencia en la planificación del Estado? O sea, sería totalmente deseable que el Estado tuviera algo así como un observatorio
o centro de estudios, si tú lo quieres llamar, que propusiera justamente temas de movilización del Estado. El tema de movilización del Estado en muchos países es un centro de estudios, un observatorio que es del ese mismo Estado, centro en muchos países es el que hace la encuesta independiente. presidencial, Sí. es el que hace todo, o sea, no de todo. Total, Pero, por ejemplo, totalmente de acuerdo. O sea, no veo por qué alguien que pueda ser neoliberal o socialista esté en contra de que el Estado tenga un centro de estudio, ojalá independiente del gobierno de Pero lo que se ha turno, hecho con por un todos los consejo gobiernos es directorio. financiar los centros de investigaciones privados. Sí, eso es verdad. Ahora, yo quiero poner un tema, voy a hacer un paralelo legal, digamos, arriesgándome a que Fernando aquí va a mandar al cerro. Pero si es que usáramos el experimento, el experimento mental que inventó John Rawls, del el tupido velo de la ignorancia, y le preguntáramos a las personas cómo les gustaría que fuera el Estado, o incluso a otras cosas, dijéramos, imagínese usted el Estado que tuviéramos, o incluso incluyendo los políticos. Yo creo que saldría una cosa total y absolutamente distinta a lo que funciona, digamos. Las cosas tendrían otro nivel de, probablemente, como tú dices, eficacia, otro nivel de eficiencia, serían otras las composiciones, si es que tú lo llevaras. Cuando tú te lo imaginas, como te gustaría que fuera, cambiar alguna pieza de tu auto con el motor andando tiene una dificultad patagüina. Una de las formas de solventar eso ¿Patagüina quiere decir muy alta? muy alta, sí, patagüina, sí, patagüina, muy alta. Un cliché que tenía mi papá. El cliché que tenía mi papá, yo me quedo pegado. Las cosas patagüinas eran muy altas y no tengo idea por qué. Ahora lo digo patagüina. Pero ¿Serán las pataguas? no sé, pero la cosa es que como te planteaba, una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, el que tú decías, Silvia, el que las autoridades que llevan adelante la reforma del Estado conciban todas esas reformas para una época en que ellos no van a ser poder. O que no van a estar, o no sé, a saber si van a ser poder, digamos. Pero Fernando, mira, perdona que te interrumpa. O sea, imagínate lo difícil que ha sido modificar el régimen de los ¿cómo se llaman? Estos tipos los notarios. Los notarios. Un grupo de poder ahí, donde yo creo que transversalmente todos odiamos a los notarios. La cantidad de trámites que tenéis que hacer en los notarios, el monopolio que tienen, los precios que están regulados y que no los respetan, lo que ha sido difícil tanto para la izquierda como para la derecha cambiar eso, porque no es un tema constitucional que haya que cambiar ahí. Entonces imagínate cuando ahora son los propios políticos que tienen que cambiar el régimen que les afecta a ellos mismos. O sea, acá en la política se trata justamente de luchas de poder. Bueno, porque hay temas que están más cerca, los temas que están más cerca de la élite son menos relevantes para la élite, es natural. O sea, a ver, tú sabes que si tú calculas el monto del robo de autos en 10 años, ¿ya? Es menor que cualquiera de los casos de colusión. Entonces, pero naturalmente, en la prensa vamos a ver permanentemente el tema de los robos de autos, porque básicamente el culpable es otro. Más o menos, porque esta oligarquía dice, bueno, pero allá hay un culpable allá abajo que... Aquí cuando apareció el caso Penta, la respuesta de la élite fue, bueno, la gente va del Transantiago. Esa fue la respuesta. No fue oficial, porque no había una respuesta oficial. ¿Quién respondió eso? La gente decía, no, es que tiene un problema de Chile, que en Chile tenemos esta corruptela, ya donde la gente no paga el Transantiago, ¿ya? Este era el análisis. Por lo tanto, esta es una expresión más de una lo mismo. expresión más del asunto. Bueno, frente a eso, donde la respuesta que debía ocurrir por parte de cualquiera que tuviera un mínimo de claridad intelectual, no digo política, intelectual, de decir, mira, perdóname, pero no al lugar nomás. O sea, no podemos hacer ese gesto y debemos condenar ese tipo de análisis. Tengo entendido que ahora se están juzgando a los dueños de Penta, ¿o no? Por el tema, porque Penta tenía dos casos, tenía el tema de aportes ilegales a la política, pero además tenía un caso gravísimo que era que estafaron modificación del impuesto interno, compraron gente dentro del impuesto interno para modificar los datos. No, pero además con los socios. Tenían un sistema de como medias cascadas, bueno, que estafaba a sus propios socios y que perjudicaba a sus propios clientes. Bueno, si entonces, es por eso. Están en un juicio. arreglo con la fiscalía, ya eso está en tierra derecha. Ojalá que no ocurra eso. Yo quiero decir una cosa más sobre lo... Sí, porque tenemos que terminar. Sí, que yo creo que es un error de diagnóstico pensar que el problema de la ineficacia de la política chilena es que los políticos tienen su hachita que afilar.
Porque en algún sentido es un diagnóstico que supone que algo pasa en Chile, que en Chile los políticos son autointeresados, mientras que en otras partes donde hay políticas eficaces no son autointeresados. Entonces a los demás políticos no les importa. Entonces algo con los políticos chilenos. No, y la respuesta es, por cierto que eso no es así, no hay nada especial acerca de los políticos chilenos. El problema chileno es que tenemos una política que está diseñada para ser ineficaz y esto no es casual, ¿no? Es decir, tenemos una política, por ejemplo, no podemos tener un CERNAC eficaz, ¿no? Se intentó, se logró pasar con todos esos problemas que había, obstrucciones, etcétera, y en la hora nona se dijo, no, eso no se puede hacer, eso es inconstitucional. No sé, el asunto de la exclusión de los controladores con fines de lucro de las universidades era un buen ejemplo, porque era una regla que lo que decía era, mire, esta vez la prohibición del lucro en las universidades es de verdad. O sea, esta vez sí, esta regla va a hacer que lo que estamos diciendo que va a hacer, no lo estamos diciendo solo para decirlo. Queremos que sea eficazmente así. Y claro, esa regla, no las demás. Esa regla que garantizaba la eficacia de la nueva regulación, esa es imposible. Entonces yo creo que hay, en Chile, el problema está bien. Por supuesto que hay autointerés. Tú puedes tener formas institucionales que maximicen el efecto de eso o que lo minimicen. Pero además, eso en Chile coexiste con una política que es sistemáticamente ineficaz. No es ineficaz aquí o acá. No es que probó ser ineficaz en el caso tal. Es ineficaz cuando se trata de enfrentar el problema de la reivindicación del pueblo mapuche. Llevamos 30 años discutiendo sobre reconocimiento y ni siquiera hay un pinche reconocimiento constitucional. Es ineficaz cuando se trata de la descentralización. Es ineficaz cuando se trata de proteger al consumidor. Es ineficaz cuando se trata de asegurar el lucro fuera de las universidades. Es ineficaz en general. Y entonces, en algún momento uno tiene que decir, esto es ineficaz no porque yo tema que me afecte a mí personalmente. Es ineficaz por razones políticas. Es ineficaz porque el modelo chileno supone y necesita una política que no pueda intervenir. O que solo puede intervenir con puras declaraciones. Pongamos matices, el problema del CERNAC era juez y parte. O sea, el CERNAC defendía a los consumidores, le pasaba una multa y no podía apelar a los jueces. Sí podías, sí podías. No podía, ese era el punto, ese era todo el punto, que tú no puedes ser juez y parte. Tú puedes ser el que le pone el juicio y te vas a tribunales y defiendes al consumidor. Pero lo que no puede ser es que una institución que defiende a los consumidores le meta multa y sea juez y parte en la decisión. Bueno, eso era justamente el mecanismo. Ninguna superintendencia. En educación. de Valores y Seguros sanciona a los controladores. Y te vas a los jueces. No, espérate. Apelas a los jueces. Reclamar de legalidad contra la decisión de la superintendencia. Exacto. Y en el proyecto del CERNAC, si tú lo miras después de este programa, vas a ver así. En el proyecto del CERNAC había un recurso judicial. Siempre tiene que haber recurso judicial. Eso es lo que podemos pecar de ignorante acá, pero lo que me dijeron a mí los abogados fue que el problema era justo antes, que no podías apelar a la justicia. Nunca estuvo en discusión que hubiera un recurso judicial en contra de la decisión del CERNAC. Nunca. Porque eso sí habría sido problemático. Nunca estuvo en discusión y el proyecto contenía desde el principio un recurso judicial. Lo que decían es, no puede ser proteger a los consumidores y sancionar. Y yo nunca entendí por qué, porque resulta que la superintendencia de bancos puede hacerlo, la inspección del trabajo puede hacerlo, escolar, evidentemente. Todo. Entonces, pero ¿qué pasaba? Que eso afectaba a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio dijo, no señores. Y ahora están haciendo lo mismo los productores de bolsas plásticas, que están diciendo, mire, si está bien que discutan sobre el medio ambiente y cosas así, está bien, súper bien y que salgan la prensa, etcétera. Pero cuando se trate de tomar una decisión que nos afecte realmente a nosotros, ahí no. Vamos a ver qué hace el Tribunal Constitucional con las bolsas plásticas. Sí, solo decir una cosa muy, muy breve. El modelo más exitoso en el mundo respecto a asistencia a consumidores tiene que ver con algo que en Chile es inimaginable, que es la delegación de los fondos a las organizaciones de consumidores. Aquí, por no hacer eso, se hizo un gigantesco CERNAC que efectivamente iba a tener problemas en todo caso operacionales, porque era muy difícil de sobrellevar, y lo que funciona en general es que las asociaciones de consumidores tengan la capacidad efectivamente de demandar. Eso es lo que garantiza las condiciones. Y las asociaciones son obviamente privadas. Gracias a Silvia Izaguirre, a Fernando Atria y a Alberto Mayol. Que le vaya muy bien. Mes del vino en el Hotel Sheraton Santiago.